No es un sábado más, lo puedo sentir. No es un sábado más, esto te lo aseguro. No es un sábado más, lo puedo sentir. El aire vibra, algo distinto está por venir. Desde la radio o desde YouTube, un guiño me da. Es como si el mundo hoy fuera a estallar. Toda la información está en un solo lugar. Desde el Norte Stream o desde el Norte Radio. Aquí está toda la data Para que te puedas informar. No es un sábado más, Esto es seguro. no es un sábado más. Esto te lo aseguro. Cada sábado de 10 a 12, un toque de sugerencias. Para que disfrutes el fin de semana, miles de experiencias. Libros, series, moda. Tecnología, porque no un buen vino. También música y viajes para soñar que todo puede ser divino. En el Norte Stream todo se conecta. Hola amigo, hola amiga, ¿cómo va la vida del otro lado? Bienvenidos al Stream del Norte y al Norte Radio para hacer No es un sábado más, claro que no es un sábado más. Es un sábado donde nos encontramos ya desde hace más de 4 meses para brindarte buenas sugerencias para que encuentres seguro alguna cosa para que este fin de semana no se convierta en un sábado más. Tenemos muchas cosas en este sábado. Tenemos, como siempre, las sugerencias del cine, de la tecnología, de las series. Tenemos noticias de deporte. También vamos a preguntarnos si con el helado se pueden hacer algunas bebidas que podamos tomar y compartir con amigos. Vamos a visitar un ratito a través de nuestra imagen y a través de cerrar los ojos, como siempre los invitamos, nuestra hermosa provincia de Salta, pero no vamos a caer en los lugares comunes como Cafayate o Cachi, sino iremos a otros lugares diferentes, alternativas para un sábado que, como cada uno de los sábados que tenemos de 10 a 12 aquí en el Norte Stream y en el Norte Radio, pretende no ser un sábado más y que nosotros te invitamos a partir de este momento a quedarte junto a nosotros. Y vamos a arrancar con buenas recomendaciones respecto a lo que es el cine. Para reírse o emocionarse, para ver en familia o solo en compañía de un rico café. No hay excusas, abrí bien los oídos que estas son nuestras películas, las favoritas, y queremos compartirlas con vos. Vaso clásico. Aquí estamos en el Stream del Norte y en el Norte Radio con No es un sábado más, y como decíamos, vamos a comenzar tratando de sugerirte 2 buenas películas. La primera nos va a colocar en un dilema porque vamos a suponerlo, gracias a esa imaginación que nos provee el cine, que tenemos que tomar una decisión en un determinado momento de nuestra vida si por determinada cuestión, valga la redundancia, tenemos que elegir el resto de los días que nos quedan para vivir con el amor de nuestra vida, o elegir, por una cosa muy rara que nos pasa, quedarnos con aquel primer amor que tuvimos cuando éramos jovencitos o adolescentes. Bueno, de algo de eso se llama la película que vamos a recomendar en primer momento, que se llama Eternidad. Es una comedia romántica que está dirigida por Elizabeth Olsen y que explora, mejor dicho,
no que explora, sino que explora un dilema existencial que es, como les contábamos, elegir pasar desde la eternidad con su esposo de siempre, que tiene ya más de 60 años, o llegar de nuevo a volver a experimentar lo que sentiste con tu primer amor, con la característica de que ese primer amor más o menos era la misma persona. Bueno, es la magia y es la imaginación que pone el cine para que nosotros podamos disfrutarlo y también, ¿por qué no?, plantearnos ese dilema. Sí, lo podríamos hacer, ¿no? Aunque la premisa promete una especie de profundidad emocional, la película se percibe como convencional en su enfoque porque quisiera ser una comedia, pero tiene unas pizcas, unos toquecitos de cosas emocionales y de planteos que nos harán pensar un poquito, y eso siempre es bueno en una película. Momentos graciosos, claro que hay. La historia aborda diversos temas que son universales y que de alguna manera a cada uno nos tocan, aunque sea de costadito, como el amor, el arrepentimiento y el significado de lo que quiere ser para muchos una vida larga. Hay algunos que por ahí ustedes conocerán que no quieren morirse, la muerte llega inexorablemente para todos, pero uno dice, bueno, ojalá viviera toda la vida y que nunca me muera. Bueno, yo no sé si sería tan divertido vivir toda la vida, sobre todo con las cosas locas que están pasando por estos días en el mundo. Sin innovar demasiado dentro del género, seguro es una película que vale la pena ver, por eso te la recomendamos, pero que no pienses que te va a solucionar algunas cuestiones que quizás todavía vos adentro tuyo no la solucionaste. La trama sigue a dos personas, a un matrimonio, a Larry y John, que es una parejita de ancianos que ya lleva envueltos 65 años él y un poquito menos ella. Nosotros decíamos que tenía 60 él, no, él tiene 65, un poquito menos ella, pero llevan una vida de casados de casi más de 40 años, con todos los problemas que tienen los matrimonios a lo largo de la vida: peleas, reencuentros, romances, desavenencias. Bueno, la totalidad de las cuestiones que puede tener un matrimonio después de 40 años. Bueno, ella, Joan, tiene un cáncer terminal, pero que se lo oculta a su esposo, y resulta que un día van a una de esas fiestas, típicas fiestas que se hacen, y bueno, que en la Argentina también se han vuelto una moda. Empezaron en los Estados Unidos y ahora ya están en distintos lugares del mundo, que son los momentos de revelación de género, es decir, esos momentos donde la parejita embarazada va a saber si es varón o nena, y bueno, y hay distintas formas de poder saberlo: pinchando un globo, explotando algo donde tenga papelitos o alguna cosa por el estilo. Bueno, están en ese momento en una fiesta de revelación de género, y en ese momento él, que es el varón de la pareja, Larry, se muere porque tiene se atora con un pretzel. Voy a decirlo porque voy a spoilear esa parte que no es tan importante. El tipo se muere. Entonces el alma de él se despierta como su yo más joven, cuando era un joven muy atractivo, en lo que parecería ser una especie de limbo simbólico. No sabe muy bien dónde está, parece una terminal de trenes o una terminal de avión, y ahí no sabe para qué lado encaminarse, cuando de pronto se reencuentra de alguna manera con su primer amor. Ahí la historia comienza, no sé si a complejizarse, pero comienza a plantear ese dilema que decíamos al principio. ¿Qué hago? ¿Vuelvo, o en el limbo donde estoy prefiero quedarme con los recuerdos más recientes de mi pareja de toda la vida, o reencontrarme con mi primer amor? Quizás en el imaginario de la película, si Dios existe, porque para algunos existe, para otros no, y está todo bien, aquí parece que en el imaginario de la película Dios es el dinero, y ni muertos podemos escapar del engranaje de la productividad y el consumismo. Ya veremos por qué. Hay que ver la película porque el dinero es muy importante, sobre todo después de la muerte de Larry. Ni de esos mensajes moralistas que reducen a las relaciones románticas a las cuestiones si está bien o está mal engañar a la pareja, ni tampoco ideales no consumados sobre algunas cuestiones que vos pensás diciendo quisiera matarla por lo que hizo, pero ninguna de esas dos cosas aparecen. Aparece ese, sobre todo, reitero, dilema de ¿me quedo con la pareja que tuve siempre o trato de volver a enamorarme, aunque sea idílicamente o que sea en el limbo donde estoy, de la pareja que tuve al principio cuando era un adolescente?
es una competencia interna que uno tiene no solamente en el corazón, sino también en la mente, y que en verdad nos hace pensar seriamente sobre cómo queremos vivir el resto de los días que nos quedan. Es una linda comedia con toques graciosos, como decíamos, pero también con algunas cuestiones que nos dejan pensar. Se llama Eternidad y esa es nuestra primera sugerencia respecto al cine. Nuestra segunda sugerencia tiene que ver con un perro que se llama Merv. Hace poquito hablamos de un perro en una película de terror. No sé si lo recuerdan, que la película estaba basada prácticamente sobre lo escalofriante que era para ese perro ver unos fantasmas dentro de una granja y que el dueño no se daba cuenta, pero él sí lo percibía. Bueno, ahora Merv no es eso, es un perro muy simpático y quizás es el actor principal, por llamarlo así, de una comedia romántica que explora las segundas oportunidades a través de la historia, otra vez de una expareja y su perro, quien sufre de la depresión tras la ruptura emocional de sus dueños. El perro seguramente va a pasar como los hijos, un tiempo con uno y un tiempo con otra, pero la película utiliza el viaje de los protagonistas a Florida como una cuestión catalizadora para la recuperación emocional, tanto del animal como de la pareja. En el tramo final de la peli, no vamos a contarte por supuesto cómo termina, la mejoría del perro, que le da el título a la película, se convierte en el reflejo del proceso de la reconciliación de los dueños. Finalmente se volverán a querer, terminarán siendo pareja y habrá que ver la película. A medida que el animal recupera la vitalidad, Ana y Ruth, que son la pareja, que son los dueños del perro, se ven obligados a convivir y a revisar los motivos de su separación, lo que le abre una pequeña puerta a la posibilidad de reconstruir su relación. El guión, que está escrito de manera muy interesante, porque también está escrito a los ojos del perro, como aquella película de suspenso que recomendamos hace un par de semanas, se apoya en los pequeños gestos cotidianos y en las convivencias formadas para mostrar una cercanía y la nostalgia que puede transformar los vínculos rotos en otra cosa. A veces podemos volver de alguna decisión tomada. Si uno piensa lo mismo a los 20 años, a los 30 y a los 40, hay que, sinceramente, tratar de pensar de nuevo si es que estamos haciendo las cosas bien, si tenemos la misma mirada y el mismo pensamiento 20 años que hace mucho tiempo atrás, y nosotros nos quedamos casi pegaditos siempre a lo que nosotros creemos y no a lo que puede sucederle si escuchamos a otros, porque otros nos pueden enseñar un montón de cosas u otros nos pueden llevar a un lugar que a veces ni pensábamos que con la imaginación podíamos llegar. Bueno, Merv propone un poco de eso, la idea de que la pareja pueda imaginarse una nueva vida juntos y bueno, el perro ahí, que es el protagonista, tiene mucho que ver. Uno de los elementos distintivos de la película es el papel central que ocupa el perrito en la narrativa. El animal, interpretado por un perro que no se llama Merv, se llama Gus, no solo actúa como detonante de la acción, sino que se convierte en el eje emocional de la película y como la película que, reitero, hace un tiempo hemos recomendado de terror, esta es de comedia, vemos muchas cosas que le pasan a través de los ojos del perrito. Así que dos películas interesantes, una para plantearnos qué queremos hacer con el resto de nuestras vidas cuando llegamos a determinada edad y podemos tener la posibilidad de vivir nuestros últimos momentos con la pareja de siempre o encontrarnos con el amor adolescente que tuvimos en nuestros primeros enamoramientos. Y la otra película, Merv, un simpático perrito que está en el medio de una separación donde la pareja tiene que pensar seriamente si siguen juntos, por el amor que le tienen al perro o por el amor que se tienen entre ellos. Vaya paradoja y vaya dilema que tienen esta muchachada. Dilemas que nosotros no tenemos porque estamos claritos en saber que estamos aquí en No es un sábado más y que llegó el momento de contarles algunas novedades en la tecnología. Dicen que mañana es hoy. Dicen que hay máquinas que ya piensan por nosotros. Dicen que nuestro celular es nuestro nuevo cerebro. Dicen que dicen que la novedad ya pasó de moda.
mañana es Y hoy. dice la cortina, y dicen que Microsoft ya tiene todo listo para lanzar en este año Windows 12 en un enfoque marcado en la inteligencia artificial. Hay nuevos requisitos mínimos de hardware para dejar afuera a numerosos equipos que estamos teniendo en casa, así que preparen los bolsillos porque si quieren tener actualizado el Windows va a haber que comprar seguramente otra compu y un posible modelo de suscripción para acceder a otras funciones avanzadas. A medida que la compañía va sacando algunas notas referido a lo que será Windows 12, cada vez uno se entusiasma más, pero si bien no está confirmado oficialmente el desarrollo para la fecha de salida, filtraciones y reportes especializados apuntan al que el sistema operativo ya figura en documentos internos de Microsoft bajo el nombre clave de Hudson Valley Next. Según ellos, es el nombre así como un reporte de un espía que tiene Windows 12. Hablando de reportes de espías, cuando hablemos de cosas raras, vamos a hablar de una cosa realmente rara respecto al tema del espionaje. Pero volvemos al Microsoft y al Windows 12. El nuevo sistema estaría construido sobre una arquitectura modular denominada Core PC, diseñada para facilitar actualizaciones más ágiles y adaptables para el dispositivo. El enfoque va a permitir separar los componentes del sistema y optimizar su funcionamiento tanto en computadoras tradicionales como en los equipos híbridos o en los dispositivos más ligeros como una laptop. Y además, por supuesto, encabezado, embanderado todo a través de la inteligencia artificial. Las filtraciones indican que Windows 12 va a requerir un hardware con una unidad de procesamiento neuronal capaz de alcanzar al menos 40 TOP, que son algo así, no saquen la cuenta ustedes, pero son algo así como 40 operaciones de billones, digamos, o 40 billones de operaciones, mejor dicho, 40 billones de operaciones por segundo. Una locura. Bueno, la inteligencia artificial parece que ahora da para todo. El requisito va a marcar una barrera significativa para equipos que no incorporen chips de última generación diseñados especialmente para cargas de trabajos con inteligencia artificial. De manera de que aquellos que quieran disfrutar de Windows 12, reitero, o van a tener que cambiar por un equipo más nuevo, la compu o la notebook que tengan, o van a tener que acostumbrarse a trabajar de manera un poco más lenta porque ahora todos los programas, sobre todo por ejemplo los paquetes de Office que tiene Windows, estarán direccionados al nuevo Windows 12. Algunas funciones avanzadas de inteligencia artificial podrían quedar reservadas para usuarios que paguen una tarifa adicional. Aparece como en la tele el pay-per-view, es decir, querés algo un poco más sofisticado, va a haber que pagarlo. Ya no es tan fácil clonar algunas cosas ahora en Windows. Más allá de la licencia estándar del sistema, parece que hay que pagar para tener algunas cuestiones que nos van a hacer más fácil trabajar con inteligencia artificial con Windows 12. El movimiento va a representar un cambio estratégico en la comercialización del sistema operativo, acercándolo a un modelo de servicios continuados que además, por otro lado, dicen va a ser prácticamente personalizado. Y ahí es una palabra que es medio macanera, si me permiten el término, es una palabra medio chamullera, voy a seguir usando términos viejos, porque en realidad no va a haber servicio personalizado porque no estamos hablando de una persona, sino estamos hablando de un bot, será un robot o la inteligencia artificial cuando alguien le pregunte sobre algún problema que tenga en su sección de Windows 12. Así que estén preparados no solo los bolsillos, sino aquellos amantes de la tecnología, porque Windows 12 parece que va a aparecer, mirá qué frase construí, dentro de muy poco tiempo en este 2026. Y vamos ahora a otro estreno, porque en la semana que pasó, Apple presentó la MacBook Neo, la nueva computadora portátil de bajo costo con un precio de $599. Ya había presentado el iPhone 17e, que tiene un valor de $600, siendo el iPhone más moderno y más barato que hay en el mercado. Bueno, ahora apareció la MacBook Neo con un precio de $600 que no la tiene ni una Mac del año 2021 vendida usada en Amazon. El equipo incorpora un chip A18 Pro y está disponible en 4 colores. Vamos a ver en alguna de las fotos los colores, que son plateado, índigo, rosado y amarillo claro. Feo todo, bueno, el plateado es el de siempre. Cuenta con una pantalla de 13 pulgadas sin notch y promete hasta 16 horas
horas de autonomía, cosa muy importante si uno está laburando fuera de la casa o no tiene una toma eléctrica para hacerla funcionar o para que cargue la computadora. Incluye 2 puertos USB-C, pero dispone además de carga MagSafe. El conector para auriculares se encuentra en el lateral izquierdo cerca del frente del dispositivo. La nueva MacBook Neo incorpora un diseño renovado, fabricado con la mayor proporción de materiales reciclables, utilizando un producto Apple nuevo hasta la fecha, que además, sobre todas las cosas, no solamente es nuevo, sino que además, por otro lado, es muy barato referente a todos los anteriores. El equipo cuenta con una pantalla retina de 13 pulgadas que va a proporcionar una alta definición como nunca antes vimos en una notebook, dice el papel de prensa de Apple, y colores precisos. Incluye un detector Magic Keyboard y un trackpad nuevo que permite realizar gestos y controles táctiles en toda su superficie, y en los modelos más caros, porque por supuesto largan uno a $599, pero otro a $1.000, incluso podés con la mirada o directamente con el rostro ir de un lado a otro de la computadora. No sé para qué te sirve eso, pero bueno, a algunos nerds seguramente les encantará poder manejar los programas con la mirada nada más. Algunas versiones, decíamos, integran además el Touch ID para el desbloqueo, como ya tienen algunas Mac nuevas, y acceso a aplicaciones y también, por supuesto, a otras que son mediante pagos de reconocimiento. Dispone de 2 puertos, decíamos, USB-C y una entrada para auriculares, y además la posibilidad de tener, como tienen las anteriores máquinas, la apertura de manera digital poniendo tu dedito. La cámara es de 1080 píxeles y los micrófonos, como los parlantes, son de alta calidad, lo que facilita las videollamadas, las grabaciones nítidas, según Apple, que ahora no le interesa el tema de los juegos, porque una de las preguntas que le hicieron cuando presentaron la nueva notebook era si tenía un procesador lo más ultra rápido posible para los juegos, y los ingenieros de Apple dijeron que ellos prefieren trabajar con las personas que, por ejemplo, se dedican a actividades más industriales, más comerciales o más de inteligencia artificial, y le deja a otros sistemas la cuestión de los juegos, que es otra versión o otra forma de poder utilizar la computadora para jugar distintos videojuegos. La computadora ya está dispuesta en el mercado americano, la semana que viene arranca en Europa, y en Argentina todavía no sabemos cuándo habrá una tienda oficial de Apple, a pesar de que algunos resellers siguen vendiendo, pero vamos a ver a cuánto llega. Por ahora el precio oficial es $599. Está disponible, como decíamos, ya en los Estados Unidos y muy prontito en Europa, y en la Argentina veremos qué pasa, cuándo llegará. Ahora veremos qué pasa en el deporte y qué es lo que dijo una gran figura del fútbol. En la cancha comenzó el partido y los goles rompen el hastío. La red vibra con el latido del grito eterno y bravío. La pelota no para nunca de rodar, como el sol en su carrera. Los aplausos son la luna que ilumina la bandera en la tribuna. Aquí la data de deportes, no te distraigas más. La pasión no tiene freno, empezá ya a jugar. Del estadio a la pista, al agua y al ring. El mundo en su swing. El tenis golpea con fuerza, el saque es pura destreza. Mientras los motores rugen, los pilotos muestran su destreza. Aquí la data de deportes, no te distraigas más. La pasión no tiene freno, empezá ya a jugar. Del estadio a la pista, al agua y al ring. El mundo en su swing.
Saben ustedes que estamos aquí en el Stream del Norte y en el Norte Radio para hacer como cada sábado de 10 a 12, no es un sábado más. Saben también que tenemos nuestra cuenta de Instagram que es @noesunsábadomás. Gracias a Robert y gracias a Dani, que eran los embanderados de querer tener un poquito más de música. Por ahora empezamos con el fogoncito, después veremos qué es lo que va a pasar, porque en realidad ustedes ya lo saben que no se puede colocar música en YouTube, pero tiempo al tiempo, tranquilidad, vamos a ver qué es lo que pasa, gracias a los mensajes que nos van llegando a nuestra cuenta de Instagram, que es No es un sábado más, todo seguidito, sin acento, No es un sábado más, @ No es un sábado más, nuestra cuenta en Instagram, y también por supuesto que pueden dejar un mensaje en cualquiera de las redes sociales, que son muchas y muy buenas que tiene el norte. Vamos a hablar un poco de fútbol, saben que además se acerca el Mundial, en el Mundial ya va a haber algunos cambios. Se está acercando cada vez más parecido a un espectáculo musical o a lo que es la NBA, porque, por ejemplo, entre otras cosas, el Mundial va a tener al minuto 22 de cada uno de los tiempos un parate para hidratación de 10 minutos casi. En realidad va a ser como si fueran 4 tiempos de 22 minutos como es la NBA, y en ese parate de hidratación va a servir para pasar publicidad. Claro, uno dice, si está lloviendo o va a ser en el invierno, bueno, en Estados Unidos va a ser en el verano, pero si fuera en invierno, ¿también van a parar para hidratarse? Sí, también van a parar para hidratarse. Y ya también, además, la International Board ha sacado algunas otras claves respecto al tema disciplinario que son bastante importantes, como por ejemplo que si te tirás al suelo y tenés que salir porque te haces lesionado, tenés que estar un minuto afuera. También respecto al tema del tiempo que tenés para sacar un saque lateral, un saque de arco. Bueno, el fútbol va mutando muchísimo, y hace muy pocos días una rutilante ex figura, o por qué decirle ex, hay que decirle figura porque realmente fue una gran figura del fútbol europeo y mundial, habló bastante mal de lo que le está pasando al fútbol por estos días. Estamos hablando del neerlandés, del holandés Ruud Gullit, uno de los grandes nombres del fútbol europeo y mundial y una figura histórica de los Países Bajos, que decidió tomar distancia del deporte que lo vio brillar. Gullit hoy ya tiene 63 años. Para los que lo están viendo por stream, dice, ese no es Gullit así con el pelo cortito como un soldado americano. Sí, el señor de los rulos largos ahora ya está con el pelo así, porque todos crecemos, que se piensan que nos quedamos todos teniendo 25 años. Mirá, ahí está la pelada, la pelambre a lo Valderrama que tenía cuando jugaba en el Barcelona y, por ejemplo, ahí en la selección de Holanda. Bueno, Gullit estuvo brillando muchísimo tiempo en el Barcelona, fue futbolista, fue entrenador, pero ahora expresó públicamente su frustración con el rumbo actual que tiene el fútbol y afirmó que dejó de ver partidos porque, en su palabra, el fútbol se volvió absolutamente horrible. No le dejó término medio, no dijo, bueno, está cambiando, las cosas hay que esperar un poquito. No, dijo que dejó de ver fútbol directamente porque es absolutamente horrible. La declaración del ex volante ofensivo que brilló en la selección de Holanda, en el Milan y en el Barcelona, se pronunció durante la participación en un programa de deportes muy conocido en Europa, y es una voz autorizada y critica el debate de la transformación del juego en las últimas décadas. La crítica de Ruud Gullit va más allá de la nostalgia personal. El ganador del Balón de Oro de 1987 advirtió sobre un fenómeno que observa con mucha preocupación, que es el progresivo reemplazo de la creatividad por la homogeneización de los sistemas de juego. Echo de menos, dice Gullit, la diversión, y eso me hace dar mucha pena por el fútbol actual. Ya cada vez hay menos gente inteligente para jugar, ya hay cada vez menos cosas interesantes de ver, y el fútbol está como mecanizado. Y sí, no era lo mismo que cuando estabas vos en la cancha, ni algunos otros cracks. No, quedan muy poquititos, y los que llegan aparecen y se desvanecen como una estrella fugaz a los poquitos años, salvo alguno como Messi, Ronaldo y algún poquitos otros que hay por ahí, pero no tanto. Tiene razón Gullit cuando plantea que se reemplazó la creatividad por una cuestión de un juego un poco más mecánico. Durante la entrevista, Gullit fue enfático al señalar: necesitamos desesperadamente jugadores que puedan superar a alguien, que pueda entender, que pueda gambetear con la pelota teniendo la cabeza bien arriba. A su juicio, el fútbol moderno relega a quienes posean
tenían el arte de gambetear y la personalidad suficiente para enfrentar a defensores rivales. El fútbol se volvió absolutamente horrible. Espero que este no sea el camino que tomemos definitivamente y que en algún momento alguien se dé cuenta y lo cambie. Ojalá que sí. Bueno, de Ruud Gullit vamos a otro que todavía está en la actualidad a pesar de su edad. Gullit tiene 63 años y el señor que estamos viendo tiene 58, está por cumplir 59. A pocos días de cumplir 59 años, Kazushi Miura sigue rompiendo récord. El japonés disputó 19 minutos en la derrota por 4-1 del Fukushima United frente al Kofu en la segunda división del Japón. Con esta participación se consolidó Kazushi Miura como el jugador más veterano en la actividad del fútbol profesional a nivel mundial. El tipo tiene casi 60 años y le sigue pegando a la pelotita, hay que ver cómo le pega también. Tras 629 días sin jugar, su última participación había sido el 19 de mayo del año 2024 para el Bolívarense de Portugal frente al Leonés. Miura volvió a pasar su figura no tan atlética como antes, sino ahora un tanto cansina, y volvió a pisar un terreno de juego como futbolista profesional a solo 10 días de cumplir 59 años. El delantero fue titular, pero lo reemplazaron a los 19 minutos porque parece que no andaba. Él se va a quedar jugando, no es que en realidad fue como una especie de homenaje, se va a quedar jugando, pero el técnico decidió a los 19 minutos cambiarlo por el flojo desempeño que mostró. Claro, hacía casi 2 años que no jugaba, ¿qué quieren? Dentro del campo, el tipo no se encontraba, había perdido 4 de las 11 pelotas que tocó, tuvo menos del 60% de precisión en los pases y apenas pudo ganar 2 de los 7 duelos que disputó. Fue el debut del Fukushima United en la nueva temporada, la 2026 de la Liga 2 de Japón. Más allá del atractivo del hecho de tener al jugador más veterano en actividad en todo el mundo, el equipo es uno de los candidatos a descender a la tercera división porque con esa goleada que recibió en el primer partido de la segunda ronda ya se encuentra último en el grupo B de la competencia. Sin embargo, ¿quién le quita lo bailado al señor Kazushi Miura, que tiene casi 59 años y sigue jugando al fútbol como si fuera un jovencito o con las mismas ganas? Es evidentemente no con el mismo físico, a pesar de que su equipo perdió 4-1 y está a punto de descender a la tercera división japonesa. Así que, por un lado, un japonés que sigue jugando a los 59 años y por otro lado, Ruud Gullit, ya más asentado, ya más plantado como persona que admira el fútbol a pesar de que no lo ve. Un exfutbolista y un ex director técnico como Ruud Gullit, el holandés, dice que el fútbol es horrible y que quiere cambiar, porque si el fútbol no cambia, va a empezar a morirse, dice él. Ojalá que eso no pase. Lo que sí va a pasar ahora es que vamos a hablar un poquito para recomendarte buenos libros. En la cancha comenzó el partido. En el fin de semana, un buen libro siempre es una buena compañía. Aventuras, misterio, novelas, ensayos, poesía. No importa si es un clásico o una novedad, lo importante es que sea buena literatura. Estos son nuestros libros recomendados de la semana. Vio don Cantor que se puede anunciar la sección sin gritar tanto. Es una broma interna que me hago yo, que no sé a quién le interesa. Bueno, estamos aquí en el Norte Stream y en el Norte Radio para hablarte de buena literatura en este que no es un sábado más, sino que pretende llevarte ahora al mundo de las letras, como dicen aquellos locutores importantes. Y vamos a hablar de un libro de una autora que ni más ni menos es una de las últimas ganadoras del Premio Nobel de Literatura. La señora se llama Hannah Arendt
y además escribió un libro increíble que se llama La Vegetariana. Es la historia de Jeon Yui, una esposa diligente y discreta que su marido siempre la pone como ejemplo. Es diligente y discreta y es lo que un marido en una sociedad tan machista como la coreana cree que es lo que debe ser. Diligente, discreta y que se quede en casa. Se quedó hace 35 siglos el marido de la señora. Sin ningún atractivo especial ni ningún defecto en particular, ella cumple con todos los requisitos necesarios para que su matrimonio funcione sin ningún sobresalto. Sin embargo, todo va a cambiar. Por eso la literatura es tan interesante, porque nos muestra distintos momentos y la imaginación nos lleva a distintos escenarios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ella comienza a tener unas pesadillas brutales y sanguinarias que empiezan a despertarla por las noches y siente la imperiosa necesidad de deshacerse de todo lo que tenga que ver con carne en la heladera o en una fotografía o en lo que fuera. Odia la carne y se convierte en una militante vegetariana increíble, y a partir de ese momento Jeon-ji impondrá en la casa una dieta exclusivamente vegetariana que su marido termina aceptando, primero atónito y después molesto, sobre todo porque él la quería sumisa y parece que no le importa lo que ella soñará. Sin embargo, ella, contra todo lo que él quiera hacerle, va a hacer solamente cosas vegetarianas, no le pidan otras cosas, y ese será para ella el primer acto subversivo, seguido de muchos otros que la llevarán a la búsqueda de una existencia más pura y despojada, más cercana, si querés, a la vida vegetal, haciendo un juego de palabras con el título del libro, un lugar donde el poder erótico y floral de su cuerpo va a romper las estrictas costumbres de una sociedad patriarcal y ultracapitalista como la de Corea del Sur, de manera de que ya su esposo pasó primero atónito, después molesto, a en un momento sentirse sorprendido y a pensar si realmente esa es la mujer con la que se había casado o se la habían cambiado. Decíamos que está situada en Corea del Sur. La vegetariana es la historia de una metamorfosis radical y de un acto de resistencia femenina contra la violencia y la intolerancia humana. Galardonada con el premio Booker Internacional, esta bella y perturbadora novela catapultó internacionalmente a la que ya había sido ganadora de un premio Nobel, y además es una de las voces más interesantes y provocadoras de la literatura asiática contemporánea. Quizás el tipo que más sabe comentando libros en el mundo es el editor de literatura del Washington Post, que se llama Han Gold, y que ha dicho que el glorioso tratamiento de Han sobre la acción y la acción personal de la sumisión y la subversión luego de esta persona hayan una forma de parábola. Es interesante esto. Primero era sumisa y después se volvió recontra, no subversiva, sino realmente empezó a querer ser ella y a querer tener definiciones sobre ella misma. Por eso Gold destaca esta novela. Hay algo especial en las formas literarias cortas y en lo que es alegórico y a la violencia que le gana a los pequeños momentos que uno quisiera tener de el amor de su vida, que es el esposo de ella, que, reitero, primero estaba atónito, después sorprendido y después comenzó a enojarse porque pensó que realmente esa no era la mujer que había elegido para compartir sus días. Sin embargo, sí, porque adentro era la mujer que no la dejaban ser. ¿Qué pasó? Empezó a tener una serie de sueños muy brutales, una serie de sueños que tenían mucho que ver con la sangre y con la carne, y se volvió una vegetariana radical, y a partir de eso comenzó a cambiar mucho su vida. Se llama La Vegetariana, de Anna Khan, una novela que te recomendamos y mucho. Y la otra tiene que ver con algo que siempre nosotros tratamos aquí en el programa humildemente de plantear, que tiene que ver con defender lo que queremos, de poner por delante nuestra personalidad por sobre lo que nos llegan a decir los otros. Tiene un nombre bastante loco, pero realmente cuando uno lee la sinopsis de la novela se da cuenta que realmente vale la pena el título y tiene mucho que ver. El nombre se llama El monje que vendió su Ferrari y es de Robin Sharman. Bueno, a través de sus páginas vamos a conocer la magnífica y extraordinaria historia de Julian Maine, un abogado de éxito que tras sufrir un ataque al corazón decide afrontar el gran vacío de su existencia. Yo dije una novela, lo que pasa que no sé en qué lugar colocarlo, porque si bien está escrita en forma novelada,
es una historia verdadera. El tipo era uno de los abogados más exitosos quizás en el mundo porque se dedicaba a estar siempre acompañando y siempre estando auditando, por ejemplo, a grandes empresas corporativas. Cuando iba a haber una venta, el tipo estaba siempre en el medio. Bueno, en algún momento algo le flasheó en su cabeza y decidió vender todo, entre ellos su Ferrari, para convertirse en monje. Inmerso en esa crisis existencial, Julian toma la terrible y radical decisión de vender todas sus pertenencias y viajar a la India para convertirse en monje. ¿Qué hizo? Se fue, pero antes vendió todo y le dejó solo una pequeña porción de dinero a su familia para que trate de empezar una nueva vida. Pero todo lo otro lo vendió y lo dio a la beneficencia, y él directamente habló con su familia una noche y a la mañana se tomó un avión y se las picó para la India. En un monasterio del Himalaya donde va a aprender las sabias y profundas lecciones de los monjes sobre la felicidad, el coraje, el equilibrio y la paz interior, siempre Julian se termina dando cuenta de que era eso lo que él buscaba. Paz interior, encontrarse como uno mismo, casi como la novela que hablábamos antes, La vegetariana, de que adentro había otra persona, no esa sumisa mujer que todo el mundo creía que había. Con esta historia tan especial e inolvidable, el autor nos enseña paso a paso una nueva manera de enfocar la vida personal, profesional y familiar. Nos muestra lo importante que es aprender un recorrido vital con una dirección clara, con pasión y armonía interior. Lo que busca el tipo es muy simple, es encontrarse con él mismo, es saber que cada paso que da es un paso no solo sobre seguro, sino un paso convencido que eso lo va a hacer más feliz, eso va a hacerse entender más a uno mismo. Y esas dos cosas, ser feliz y entenderse como es uno mismo, ya es mucho. Entre muchas, hablando de redundancias, entre muchas de las críticas, el libro ha recibido varias, pero muy buenas, porque las críticas no solamente necesitan ser malas, y una de las reseñas dicen que los libros de ficción como este de Robin Sharma se convierten en novelas que no terminan siendo de ficción. Entonces es un juego de palabras, parece una ficción cuando lo compras y termina siendo una historia verdadera, pero lo seguís leyendo como una ficción. Pero sobre todas las cosas ayudan a las personas de todo el mundo a vivir una experiencia y una vida extraordinaria. Él nos muestra, el autor, la extraordinaria vida, reitero, de Julian Maltren, un abogado de éxito que tras sufrir un shock de tipo emocional dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué me sirve toda la plata que yo tengo? ¿Para qué me sirve el autazo que tengo, que es la Ferrari, si yo no me siento bien? Si yo no tengo idea de dónde voy, a dónde soy y de dónde soy. Quiero saberlo. Bueno, ¿qué hago? La forma más fácil no fue irse de viaje al Caribe, sino que vendió, o regaló, mejor dicho, casi todas sus pertenencias, le dejó un poquito de guita, eso sí, a la familia, se acordó de la familia, y después partió a la India para convertirse en monje en el Himalaya y encontrar lo que él quería. Una buena razón para leerla. La novela se llama El monje que vendió su Ferrari, es de Robin Sharma, y la otra novela que te estábamos recomendando se llama La vegetariana, de Han Kang, Premio Nobel de Literatura, una novela de una mujer que, gracias a trágicos y sangrientos sueños que tiene, se convierte radicalmente en otra persona y aflora en ella la verdadera mujer que era. Aquí estamos. Esto no es un sábado más en el Norte Diario y a través también de El Norte Radio, en el stream del Norte y en El Norte Radio. No me quiero hacer un trabalenguas porque ahora vamos a inaugurar una sección nueva y vamos a contarle la historia de cómo se forjaron algunas canciones que seguramente en algún momento de tu vida habrás tarareado. Una guitarra lloró en el rincón, un verso perdido sin dirección, un sueño en papel escrito al revés. Así nació la magia, como si fuese la primera vez. Cuerdas tensas, voces al viento, melodías que sobreviven en el tiempo, canciones que
servilleta un estribillo guardo. Entre risas y copas de la nada un éxito nació. Raros acordes, un piano y un bar. Aquellos sonidos no se han de olvidar. Letras sueltas, melodías al azar. Secretos que el corazón ya no quiere guardar. Canciones que cuentan lo que no ves. Anécdotas de un alma que nadie sabe dónde fue. Un riff, un grito, un eco de ayer que hoy sigue haciéndote estremecer. Hay canciones seguramente que te hacen estremecer. Hay canciones que muchas veces la tarareás o la tratás de cantar en un mal inglés, por ejemplo, y no sabés qué dice la letra o realmente no sabés cómo fue que se escribió, de casualidad, si llegó primero. El otro día en el fogoncito le preguntábamos a uno de los que vinieron a cantar si primero le llegaba la letra o la música, y de vez en cuando te encontrás con algunos músicos que te dicen no, primero yo tengo la melodía en la cabeza y después en un teléfono portátil, por ejemplo, voy cantándola o voy dejando distintas palabras. Bueno, vamos a hablar en el programa a partir de hoy de algunas canciones, quizás de las más conocidas, para ver cómo nacieron. Y elegimos como primera un gran himno que muchos que pintan a lo mejor alguna cana o tienen más de 30 años la van a reconocer como una de las grandes canciones de la historia. Estamos hablando de Escalera al Cielo, de Led Zeppelin. Bueno, fue escrita en el año 1971 y está considerada por muchos como uno de los puntos culminantes de la historia del rock and roll moderno. El enorme éxito de la canción y la negativa de la banda a editar esta canción en un disco simple de 45 como venían antes no había Spotify y tenías que comprar el long play o el disco chiquito en 45, ha podido contribuir a que Led Zeppelin 4, el álbum donde está el tema Una escalera al cielo, sea considerado uno de los álbumes más vendidos de la historia. Claro, Led Zeppelin venía de romperla todo. Había puesto Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3. Y por un lado la discográfica lo que quería es que le pongan un nombre al álbum, y por otro lado querían, cuando escucharon Escalera al Cielo, un tema que además era bastante largo porque dura unos cuantos minutos y no era fácil colocarlo dentro de un simple de 45 minutos, la discográfica los presionó, pero ellos se quedaron en la de ellos y no editaron ningún single, y para escuchar Escalera al Cielo tenías que comprarte el álbum. ¿Y cómo se llamó el álbum? Led Zeppelin 4. No transaron tampoco en el nombre del álbum. Escalera al Cielo fue publicada un 8 de noviembre del año 1971. Las malas críticas recibidas por el tercer disco, Led Zeppelin 3, hicieron que Jimmy Page, que era uno de los capos de la banda, no pusiese ni título del álbum, ni el nombre de la banda, ni el logo del sello Atlantic dentro de la portada. ¿Qué era lo que había pasado? El tercer álbum de Led Zeppelin no había vendido mucho y encima la crítica musical le había pegado bastante al disco. Jimmy Page, que en ese momento tenía mucho que ver y mucho peso dentro de la banda, lo que dijo es, bueno, tenemos un contrato con Atlantic Records por 4 discos, vamos a grabar el cuarto disco, pero el disco va a salir con la portada y no va a tener nada, así que la gente va a tener que salir a buscar un nuevo disco de Led Zeppelin y va a tener que ir a la disquería. En aquel tiempo existían las disquerías donde vos podías comprar discos de vinilo, por suerte ahora van apareciendo de nuevo, si no lo podés comprar por internet, y van a tener que pedir el disco y ahí se van a enterar que se va a llamar Led Zeppelin 4 con los temas que tenía, pero resulta que el tipo no le puso, y se impuso, mejor dicho, la banda, para no ponerle ni nombre al disco, ni colocar en la tapa del disco el nombre de la banda, ni el sellito de Atlantic Records. El disco salió así, y si vos no sabías cómo encontrarlo en una batea de la disquería, tenías que ir a preguntarle a un vendedor, che, ¿tenés el nuevo disco de Led Zeppelin? Bueno, y ahí te encontrabas con una genialidad como Escalera al Cielo. La canción, al igual que la mayor parte de las canciones del álbum, fue compuesta en Hadley Grange, una mansión del estilo victoriano
sin electricidad, pero con una buena acústica, situada en una ciudad inglesa, en Hampshire, donde ellos tenían ese castillo como estudio de grabación. Lo habían armado como un estudio de grabación y tenían generadores eléctricos porque ese castillo, cuando lo compraron, estaba abandonado. Y por eso, cuando vieron una de esas escaleras inmensas que iban arriba a los aposentos, diría la gente de la época victoriana, se imaginaron que era una especie de escalera al cielo. De acuerdo con Jimmy Page, la música fue escrita por él a través de un largo periodo de tiempo y había comenzado a idearse en una cabaña semi-abandonada en el interior de Gales, donde él se iba a componer. Él le llevó el riff de una escalera al cielo y después, entre el grupo, la compusieron. Reitero, cuando vieron una escalera que no sabían mucho hacia dónde iba, en esa mansión inglesa que habían alquilado, que no tenía electricidad y que servía para que ellos se concentren para hacer un disco que se convirtió en famoso no solamente por tener esa canción, Una escalera al cielo, sino por otro lado porque era uno de los primeros discos que tenía el arte de tapa y nada más. No tenía ni el nombre del disco, ni el nombre del grupo, ni el sello al cual pertenecían, así que tenías que a la fuerza preguntar si tenían el nuevo disco de Led Zeppelin. Nos quedamos en Inglaterra porque vamos a hablar de una canción de The Police. Muchos se habrán preguntado cuando han tarareado una canción que tiene una guitarra muy rítmica, ¿qué hostia? ¿Qué quiere decir el título de la canción de Du 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 de Da Da Da? ¿No? Así se llama la canción, de Du 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 de Da Da Da. Bueno, no tiene ningún significado. Si alguien le quiso encontrar algún significado satánico, irónico, tonto, absolutamente nada de eso, porque no tiene ningún significado. La canción ha sido malinterpretada por varios fanáticos erróneamente, como lo decíamos. En realidad trata de ver cómo la gente manipula las palabras sin sentidos o sin valor convincente. De ahí viene el famoso coro, algo parecido al bla bla bla. Según Sting, queríamos hacer un experimento con eso y no le íbamos a poner bla 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 y se nos ocurrió de pronto ponerle de du 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 de da da da. Pero de algún lado craneó Sting esta historia. Sting la escribió cuando se mostró interesado en canciones que tenían versos o coros sin sentidos, como Tutti Frutti, una canción de los años 50 que, por ejemplo, no solo la hicieron los primeros rockeros, sino incluso la llegaron a interpretar los Beatles. Cuando quedó tan extrañado con ese estilo de composición tan simple, quiso escribir una de su propiedad para ver cómo funcionaba. Luego de comentarla, que fue gracias a su hijo, que concibió la idea del título del tema, porque en realidad su hijo parece que decía algo parecido a de du 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 de da 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 dentro de lo poco que hablaba cuando apenas era un chico recién caminante, era un pibito de 1 año y medio. Entonces Sting escribió esa canción porque quería ver cómo reaccionaba el público frente a una canción que no decía absolutamente nada, era una canción rítmica y que su letra no tenía ningún significado. En la evidencia de la canción se puede ver que el baterista siempre trató de marcar el ritmo, pero además Steve Copeland, el baterista de Police, fue uno de los que grabó el video, porque se lo ve incluso en el videoclip teniendo una cámara de Super 8 y estaba filmando parte del tema. Lo que grabó ese día puede ser visto ahora en un documental del año 2006 que se llama The Police Inside Out, que lo recomiendo muchísimo. Pero reitero, lo interesante es que Sting nos utilizó a todos, si nosotros nos ponemos en oyentes de The Police, porque quiso crear una canción para ver cómo la gente interpretaba algo que no tenía ningún sentido. Así como había aparecido un verso de Tutti Frutti o en Obladí Oblada de los Beatles, él hizo una canción que se llamaba de Du 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 de Da Da Da, cosas que decía su hijo, y la gente lo convirtió en una de las canciones más conocidas de The Police y no tenía ningún significado. Sí tiene un significado bastante trágico nuestro último tercer tema, nuestra última tercera historia que vamos a contar y que tienen que ver con un grupo argentino muy conocido. Estamos hablando ni más ni menos que de Soda Stereo y de T para 3. Si bien el video muestra, el video que después no se popularizó tanto, si bien el video muestra a los 3 Soda Stereo, la canción compuesta por Gustavo Cerati no tiene que ver ni con Charlie ni con Zeta Bosio, sino tiene que ver con una cuestión familiar muy compleja. Una conocidísima canción de Soda Stereo, T para 3, y es una de las pocas que tiene un significado directo donde no hay nada puesto
inimaginable, donde no hay nada puesto con un toque rutilante o mágico, sino trata sobre una triste verdad. La letra cuenta el momento en que Gustavo se entera de que su mamá Lilian le va a contar, o se entera por su mamá, que su papá, Juan José, que además por otro lado le manejaba todo a los Soda Stereo, yo tuve la oportunidad de estar con ellos un par de veces, y era el papá, una especie de manager que no solamente le llevaba el portafolio con la vista que cobraba Soda Stereo en cada recital, sino que además se ocupaba de un montón de cosas. Juan José tenía cáncer y la mamá lo que hizo fue llamar a Gustavo y a su hermana para invitarlos a tomar el té a la casa. Cuando los invitó, estábamos los tres, Gustavo, mi hija y yo, cuenta Lilian, y teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué momento de la enfermedad estaba. La verdad que los resultados resultaron ser muy negativos, dijo en ese momento la madre de Gustavo Cerati, que se llama Lilian, reitero, mientras contaba que recibía la noticia tomando el té. Gustavo quedó muy impactado con esa cuestión y lo que hizo fue, corrió a su casa, además de muy triste por saber que su papá estaba enfermo y que posiblemente eran sus últimos días, sino que además cuenta él que la canción le salió de golpe. Se sentó en una mesa y le escribió de un tirón. Té para tres es una canción muy íntima que refleja un momento muy triste de una familia donde reciben esa terrible noticia de que su papá está enfermo y que muy pronto dejará de estar con ellos. Estas fueron nuestras primeras 3 canciones que vamos a contarte de dónde salieron, cuál fue el meollo, cuál fue la idea que tuvieron para hacerla. Las 3 con ideas bastante distintas. Hablamos de Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, de Du Du Du, de Da Da Da, de The Police y de Té para tres de Soda Stereo. Y a lo largo de las semanas vamos a ir contándote también las historias de otras canciones que seguramente han marcado en algún momento tu vida. Aquí en Esto no es un sábado más, llegó el momento de recomendarte una buena serie para maratonear. En la pantalla, mundos que arden, dragones vuelan, reyes pelean, un crimen suelto en la ciudad y yo aquí, sin despegar. Dale play, no pares más, el control remoto tu mejor aliado será. Seres que atrapan, te hacen volar, maratón en el sofá. Un viaje al espacio, un salto en el tiempo, romances que estallan, giros violentos, zombies que corren, risas sin fin, la noche se vuelve un festín. La trama engancha, ya no hay regreso, un capítulo más. Después me ocupo de eso. Dale play, no pares más, el control remoto tu mejor aliado será. Seres que atrapan, te hacen volar, maratón en el sofá. Dale play, no pares más, el control remoto tu mejor aliado será. Seres que atrapan, te hacen volar, maratón en el sofá. De la comedia al suspenso intenso, historias que laten puro consenso. Es una historia que late puro consenso, dice el estribillo de esta sección que tiene que ver con las series aquí en un sábado más en el Stream del Norte, en el Norte Radio. Pero a esta primer serie que te voy a recomendar yo la vi y humildemente te recomiendo,
No quiero dar consejos como el viejo Vizcacha, alguno saldrá a buscar en Google quién es el viejo Vizcacha, pero lo que te recomiendo es que trates de verla de un solo tirón, porque si no te vas a enredar mucho, porque es una gran serie, pero está tan llena de personajes importantes y tan llena de historias que se van uniendo, pero que son totalmente distintas entre sí, que si no la ves toda seguida, seguramente tendrías que tener un cuaderno al lado anotándote los personajes más importantes y las cosas que le van pasando, porque te aseguro que a la segunda te perdes otra que Lost. ¿Se acuerdan aquella serie que fue terriblemente popular pero que era muy difícil de seguir? Bueno, esta serie se llama Quédate Cerca. Es una gran serie, yo realmente la recomiendo, pero reitero que la recomiendo que la puedan ver de un solo tirón, verdaderamente maratoneándola. Megan es una madre en un suburbio de Livingston que esconde un pasado turbio y ha encontrado su alma gemela en Dave, y tienen 3 hijos y están viviendo en una especie de sueño, porque después de sufrirla bastante, porque además viven en un suburbio bastante popular y en un lugar de clase media-baja, encuentran su sueño viviendo enamorados con esos 3 hijos que ellos tienen, tanto Megan como Dave. Ray, por otro lado, otro de los protagonistas, fue en algún momento un talentoso fotógrafo documental, perdió a su mujer y a partir de ahí todo cambió, porque él la amaba por sobre todas las cosas, incluso por sobre su profesión. Ahora se encuentra en un trabajo sin futuro, trabajando de paparazzi por contrato. Ustedes saben, ¿no? Los fotógrafos que tratan de retratar en alguna situación rara a un personaje, a un deportista, una actriz. Bueno, trabaja de paparazzi sin contrato, complaciendo a pseudo celebridades de niños ricos. Por otro lado está Michael, que es un detective que está todavía obsesionado por un caso sin resolver de hace 18 años. Un esposo y padre local también está Stewart, que desapareció sin dejar rastro. La esposa de Green todavía espera que regrese y el esposo Steve no aparece, pues se llama Steve Green, por eso dije la esposa de Steve. Las personas cuyas vidas están a punto de truncarse siempre en algún momento se van a chocar o van a cruzarse. Sin embargo, las historias, reitero, van en paralelos, pero hay algo invisible que los une y por eso hay que ver la serie. Mientras las investigaciones del detective van abriendo viejas heridas, despiertan recuerdos del pasado, rencillas u odios que no fueron totalmente cancelados y amenazan con exponer la verdad para que todos lo sepan, sobre todo en un pueblito muy chiquito, en un pueblito obrero donde todo cuesta, abriéndose camino a través de los espacios que unen las vidas de los distintos protagonistas. Hay un par de psicópatas particulares con la intención de completar su propia agenda, y ahí entonces entra a complicarse todo mucho más. Y reitero, hay que estar muy atento porque la vida de los protagonistas es bastante diferente. Sin embargo, hay un hilo oculto, hay un hilo invisible que los une y que sobre el final de la serie te vas a dar cuenta por qué comenzaba de tal manera. La prensa la ha valorizado positivamente con el paso del tiempo, sobre todo porque se beneficia con las estupendas interpretaciones de los protagonistas y con una historia, dicen los especialistas, que da suficientes pistas desde su primer capítulo como para mantener intrigado al espectador. Exactamente, la serie lo que hace en el primer capítulo no es presentarse como una serie convencional y tampoco presentar a todos los protagonistas de golpe, sino que da un golpe de efecto muy fuerte y a partir de eso vos te quedás realmente intrigado pensando en qué es lo que va a pasar y por qué la serie además se llama Quédate Cerca, que no es una serie de terror, sino es más un thriller policial y psicológico. Hay un blog en internet especializado en series inglesas que se llama Radio State Cat, que considera que Quédate Cerca hay en esa serie suficiente misterio, quizás demasiado, para que la gente se enganche y vea la serie directamente de un tirón. Los flacos coincidieron conmigo, yo coincidí con los flacos de Radio State Cat porque dicen que tiene suficientes elementos para que la gente se enganche y la vea de un tirón, y es una de las producciones que realmente vale la pena ver. Ahora, reitero, si no estás dispuesta a verla todos los capítulos juntos, mejor en un papelito, en un cuaderno, en una agenda te vas anotando el nombre de los protagonistas y 2 o 3 palabras claves para poder entenderla, para así llegar al final del último capítulo y encontrar
el final del ovillo y decir, por eso al principio mostraron tal cosa. La serie se llama Quédate cerca. Hace un ratito, cuando hablábamos de literatura, hablábamos de una mujer en Corea y ahora vamos a volver a Corea porque la segunda serie viene de allá, se llama Beso de Sirena y se ha convertido en un terrible éxito, por más que se haya estrenado nada más y nada menos que hace 5 días o 6, no más. El calendario de estrenos de marzo se abrió con la intrigante producción coreana llamada Beso de Sirena, un drama que tiene una tendencia a quedarse durante varios meses en la cartelera de la plataforma donde está. El drama Beso de Sirena llega al stream con una combinación de romance fatal, misterio y thriller psicológico que ha despertado una expectativa muy grande tanto en la escena coreana, sino también en todo el mundo y en la prensa especializada. La serie propone una historia de obsesión, de deseo, muerte, en la que nada es lo que se parece. Pero guarda que no es una historia original, porque es un remake de un drama japonés del año 99 que se llamaba Kori no Isekai, o El mundo de hielo, y está adaptado a esa premisa a un contexto contemporáneo coreano. Como precisó su director, el resto era tomar la serie original, ponerle el color coreano y llevarlo a la modernidad para equilibrar el suspenso con un componente emocional de los personajes. La serie se basa en la vida de Han Seong-ha, que es la jefa de subastas del Royal Action, una casa de subastas de arte quizás la más prestigiosa de Corea del Sur. Su imagen pública es de una profesional perfecta, sofisticada y muy segura de sí misma. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un pasado perturbador. ¿Qué es lo que pasó? Como si fuera alguien de aquella serie Mujeres Asesinas. Curiosamente, todos los maridos o todas las parejas que tuvo murieron, y todos murieron en circunstancias bastante raras, lo que la convierte en la principal sospechosa en una serie de muertes vinculadas respecto, por ejemplo, a los fraudes de los seguros de las obras de artes. El encargado de investigar el caso se llama Chao Woo, que es el mejor agente de la unidad de investigación de fraudes de seguros que tiene Corea del Sur, con un récord de arrestos más alto del sector y una reputación construida sobre su intuición y frialdad analítica. Woo ha dedicado su vida a desenmascarar a quienes se lucran con la muerte y con el fraude de lo que no es de ellos, con las cosas que son de otras personas y se los quedan mediante fraudes o mediante engaños. Pero la racionalidad del detective comienza a resquebrajarse cuando una pista clave lo conduce directamente a Seol-ha. ¿Y qué es lo que pasa? El muchacho parece que, sin querer queriendo, como decía nuestro querido personaje de la televisión, sin querer queriendo, se enamora de la principal sospechosa, y ahí entonces entra un juego del gato y el ratón que es digno de ver. Hace muy poquito que apareció y ya la prensa la considera segura una de las mejores series de este presente 2026. Se llama Beso de Sirena y es una serie recién estrenada y que ya tiene mucho éxito. Y antes te recomendábamos Quédate cerca, esa la vi. Beso de Sirena todavía no la vi. Quédate cerca, te recomendamos esa serie para maratonearla en serio. Si la vas a ver, mi consejo es que la veas de un tirón. Y si no podés, aunque suene reiterativo, sería bueno que agarres un lápiz y un papel y anotes el nombre de cada protagonista y 2 o 3 cualidades o cosas que le pasan, porque si no, no vas a entender la trama hasta casi el último minuto de la serie. Es el último minuto de esta parte, porque aquí no es un sábado más, llegó el momento de hacer nuestra primer tanda. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. Qué confusión. No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Io canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Savio y Pellegrini, San Nicolás.
Con Tarjeta Primicia, tus proyectos están más cerca. Comprá lo que querés hasta en 24 cuotas fijas en comercios adheridos. Ingresá en tarjetaprimicia.com.ar y conoce más. SEAM, Servicios Industriales. Servicios de mantenimiento y montajes electromecánicos para la industria. Oficina en Avenida Sabio 862. Obrador Roca 771. SEAM 0336 44 31 894. SEAM, Servicios Industriales. 27 años al servicio de la industria. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. Este verano, activa tu modo eficiente. Para mantener frescos los ambientes, baja las persianas y cerrá las cortinas. Elegí el ventilador, es más económico. Y si usas aire acondicionado, manténelo en 24 grados y limpia los filtros para optimizar su funcionamiento y ahorrar energía. Para más consejos, visita nuestra web o redes sociales oficiales. Edén, somos energía que transforma. Eleva tu experiencia de manejo con la nueva Territory. La evolución del diseño, tecnología y seguridad. Ahora también en versión híbrida. Entrega inmediata. Consulta opciones de financiación. Giorgi, concesionario Ford número 1 en ventas y postventa. Puerto Norte Rosario. Autopista a Buenos Aires, kilómetro 284. Y en San Nicolás. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. ¡Qué confusión! No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Yo canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Sabio y Pellegrini, San Nicolás. Telecom ahora es Personal Tech. Integramos tecnología para la transformación digital de la agroindustria. Conectá, digitalizá y transformá tu campo con redes dedicadas y soluciones tecnológicas para un negocio más sustentable, seguro e inteligente. Personal Tech. Más información en personal.com.ar/tech. Llegó una nueva experiencia en Carnes a San Nicolás. Una propuesta distinta que invita a redescubrir el sabor auténtico. Al Fuego, tienda de carnes. Ofrece cortes premium, cuidadosamente envasados en origen, con calidad Angus en cada pieza. Un espacio exclusivo para quienes buscan excelencia y confianza en cada elección. Vení a conocernos y sentí la diferencia en cada corte. Al Fuego, tienda de carnes. Avenida Sabio 520. Consultas y pedidos 3364 54 12 83. Instagram Al Fuego, tienda de carnes. Gran barata de la Cope. Yerba mate Playadito por 1 kilo, 3.690 pesos. Azúcar La Providencia por 1 kilo, 990 pesos. Y muchas ofertas más. Además, con Cope Plus, 3 cuotas sin interés todos los días en todas tus compras. Precios exclusivos para asociados. Encontralos en tu sucursal y en lacopeencasa.com. Cooperativa Obrera. Costo financiero total 0%. En Don Eugenio tenemos quesos de calidad premium, elaborados de forma 100% artesanal. Y además, el dulce de leche tradicional, premiado en la experiencia del sabor. Acércate a la esquina de Mitre y Echeverría para disfrutar de los quesos más ricos y el mejor dulce de leche. Don Eugenio. Somos una empresa familiar que estamos presentes en cada paso del proceso, desde el tambo hasta tu mesa. Lácteos Don Eugenio. Pasión familiar por los quesos. En un siniestro vial, el uso correcto del casco puede hacer la diferencia. Recordá que cada casco tiene su talle. Elegí el adecuado para vos. Llévalo correctamente ajustado. Asegúrate de que esté homologado. Reemplazalo ante el primer golpe. Activa tu conciencia. Usá casco. Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es
un postre Balcarce. Qué confusión. No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Io canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Savio y Pellegrini, San Nicolás. Increíble, extraño, atípico, inusual, insólito, curioso y todo aquello que no es normal. Estas son nuestras noticias raritas. Aquí volvemos a Esto no es un sábado más, al Stream del Norte y al Norte Radio. Les recuerdo que nuestra cuenta de Instagram es @no es un sábado más, así todo seguidito, sin acentos, @no es un sábado más, y por supuesto en las distintas redes sociales del norte, que son, reitero, muchas y muy buenas. Hay que recorrerlas para admirar el laburo de todos los pibes que están laburando ahí, lo digo de verdad. También voy a contarles de verdad cosas que parecen no mentiras, pero son cosas raras y que están pasando en el mundo. Por ejemplo, científicos brasileños descubrieron en Brasil un extenso campo de vidrio natural. Así como lo escuchan, en vez de haber pasto, tierra, había vidrio natural. Que se conoce ese tipo de vidrio como la tectita, y que cuando empezaron a ver, porque no se va a sembrar ni nadie va a colocar un campo de vidrio, se dieron cuenta, después de investigar con muchos científicos, que databa de hace más de 6 millones de años esos tipos de vidrios que encontraron ahí, y que se había producido a través de la caída de un meteorito en ese lugar. Ese hallazgo fue publicado hace pocos días en la revista Geology, que es de gran relevancia, ya que solo se conocen unos poquitos campos de tectitas en todo el mundo. Son vidrios naturales que se forman cuando, por ejemplo, meteoritos, cometas o asteroides chocan contra la superficie terrestre, fundiendo rocas a temperaturas extremadamente altas, cosa que no pasa siempre, porque cuando un meteorito o algún asteroide va cayendo a la Tierra, por suerte, mientras va entrando a todo lo que tiene que ver con nuestra atmósfera, se va enfriando y se va diluyendo. Bueno, cuando pasó esto hace más de 6 millones de años, no fue así la cosa. El meteorito impactó y lo que quedó de las rocas fue toda una especie de cristal que ellos lo plantean como un campo de espejo. Las tectitas, que así le dicen, son particularmente raras porque su formación requiere la combinación de varios factores. Por ejemplo, la composición adecuada de distintas rocas terrestres ricas en cuarzo, desde allí la semejanza a un espejo o un vidrio, y un meteorito de gran tamaño capaz de generar la energía necesaria para la función. Estas pesan entre 1 y 85 gramos y presentan formas variadas, desde esféricas como hasta una forma de gota. A simple vista son negras y opacas, pero la luz intensa hace relevar un tono gris verdoso traslúcido. Las superficies están marcadas por cavidades, son burbujas residuales del momento en que el material fundido en este caso el meteorito, cayó dentro de nuestra atmósfera. Y una cosa importante y que están viendo y que está también, y ojalá tuviéramos tiempo para contarla, no tenemos, en algún otro momento la contaremos, es que están viendo qué van a hacer, porque algunos vivarachos ya piensan que la tectita puede convertirse en una joya de gran valor, cuando ahora lo que es un verdadero hallazgo arqueológico. Pero bueno, vivos hay siempre, y algunos ya están queriéndole ver la beta al negocio. Los que ven todo, aunque nosotros no nos demos cuenta, son los amigos de la CIA en los Estados Unidos. Esa es nuestra otra noticia que vamos a contar. La CIA, todo el mundo sabe, es la Central de Inteligencia Americana. Pero bueno, tiene cosas bastante raras. En la entrada de la sede central de la CIA, a la que no entra todo el mundo, por supuesto, en Virginia, hay colocada una serie de lo que después se enteraron eran obras de arte como esa que ustedes están viendo ahora en pantalla, si es que lo están viendo a través del stream. Bueno, la última, entre comillas, de esa obra de arte ha sido vendida en $1 millón, anunciaron hace poco tiempo la misma gente de la CIA. El ganador va a tener una reunión privada con el autor de la pieza de esta obra de arte, que se llama Jim Bonson y que ya tiene 80 años,
para revisar que los códigos, porque quizás en la foto no se vea bien, parece que son unas redes o unas cosas que están agujereadas, sin embargo esos son códigos. Y todo el mundo ahora se pregunta qué hace la CIA colocando 10 artesanías que tenían códigos cifrados. Algunos dicen que era de la Primera Guerra, otros de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eran artesanías que están y que ahora la última se vendió en un palito verde. La compró un señor que ya está bastante grande de edad, ni más ni menos que 80 años, y que se va a juntar con el escultor para ver qué es lo que realmente quiso hacer o colocar en esos cifrados que están, reitero, entre comillas, en esas obras de arte. El que la compró no tiene 80 años porque no sabemos quién es un comprador oculto. Es él que diseñó esas obras de arte, que se llama Jim Sanborn, que tiene 80 años. La obra de arte, decíamos, se asemeja a una hoja de papel que sale de un fax. Alguno recordará que en algún momento hubo un fax, que en algún momento no se usaba el mail y había fax. Bueno, una cara tiene una serie de alfabetos escalonados que son la clave para descifrar los 4 mensajes encriptados en la otra, y así hasta llegar a las últimas, a la décima de las 10 obras de arte que hay en la puerta de la CIA. Ahora, hacer una subasta para vender esa obra de arte, ¿a quién le fue a parar el palo verde? A la CIA, al gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué le decir $1 millón? Ojalá me lo den a mí, a ellos no les va a servir para mucho. Es una de las rarezas que tiene la CIA, a las cuales por lo menos yo no la conocía, que en la puerta de su sede central en Virginia tiene estas 10 esculturas que en realidad representan a mensajes encriptados, y la última ha sido vendida en $1 millón. Este tipo no solamente hizo eso, hizo otras 50 esculturas. Este tipo, pobre señor, llamado Jim Sanborn, es un señor, no un tipo, hizo otras 50 obras que están diseminadas alrededor de todo el estado de Virginia, pero las más importantes son estas 10 que están en la puerta de la CIA y que ahora van a tratar de descifrar qué mensaje tenía la última. Una cosa realmente que no tiene, diría mi abuela, ningún tipo de gollete. No tiene gollete, diría mi abuela, no, ningún tipo, no tiene gollete. La verdad, ¿para qué hay esas esculturas en la puerta de la CIA? Nadie lo sabe. Lo que yo sí sé es que ahora, gracias a nuestros amigos Belu y Leo, vamos a ver qué tenemos para proponerte en nuestra carta de brebajes. Presentamos un vino tinto, oscuro como un laberinto. Se lleva bien con quesos suaves para esas noches largas y estar con quien ya sabes. Carta de brebajes, sabores sin fin, un sorbo de magia. Empieza aquí, maridajes perfectos. Sutil, en cada copa un sueño febril, un blanco fresco, limón y miel, va con mariscos, es puro placer. Si buscas algo más atrevido, un cóctel de ron, es un fuego encendido. Carta de brebajes, sabores sin fin, un sorbo de magia. Empieza aquí, maridajes perfectos, un mundo sutil. En cada copa un sueño febril. Te atreves con burbujas de champán, brillan como estrellas en el diván. El que brilla siempre en la Argentina es el helado. No voy a descubrir nada al decir que la Argentina es uno de los países que más consume helados en todo el mundo. Parece raro, pero bueno, el helado es algo que se consume en la Argentina, para sorpresa incluso de muchos turistas.
Yo tuve con la suerte de poder haber viajado, poder haber recibido gente de afuera por mi laburo, no porque sea un potentado, y muchos se sorprendían, como por ejemplo cuando servíamos de postre helado. El tipo decía, estamos en julio. Me acuerdo de unos italianos que decían, en agosto no pueden estar tomando helado. Bueno, nosotros en el invierno tomamos chocolate caliente, decían ellos. Bueno, nosotros tomamos helado en cualquier momento del año. Ahora, la pregunta es, ¿el helado se puede combinar con alguna bebida para hacer un trago distinto y poder de alguna manera destacarse entre tus amigos? Sí que lo hay, porque helados de buena calidad y buena bebida es una combinación que, lejos de fallar, te va a hacer quedar muy bien en una ronda de amigos, por ejemplo. No es una novedad porque ya los helados tienen larga historia en la coctelería mundial y no estamos hablando solo de lemon jam. En algún momento, les cuento, muchos de ustedes no existían, se había puesto de moda, por ejemplo, el helado con whisky. Bueno, hace un par de sábados hablábamos de cómo combinar whisky con otras bebidas o cervezas con otras bebidas. Bueno, en algún momento se había puesto de moda, por ejemplo, el helado de chocolate con whisky, una cosa rarísima, pero bueno, cada uno con sus gustos. Una tendencia que pegó muy fuerte, reitero, en los 80 y a principios de los 90, y de hecho con alcoholes que eran bastante fuertes, como el whisky. Bueno, dejaron de ser furor y desaparecieron prontamente hasta que a partir más o menos del 2020 comenzaron a tener su revancha y entraron a aparecer distintas variedades de, por ejemplo, mojitos, daiquiris, margaritas, todos preparados con una base de helado, que sobre todo el helado de limón, porque no solo de lemon jam puede vivir un hombre. No solamente para la Navidad o para el fin de año podemos armar un lemon jam. Con helado se pueden armar distintos tragos y con Belén vamos a ir mostrándote algunos de los que se pueden disfrutar en una de las heladerías que se han puesto de moda en estos días o en este verano 2026 al menos en Buenos Aires, que se llama The Alchemist, el Alquimista. Es una heladería que se propone presentar no solamente gusto nuevo, vieron que el chocolate Dubái, el pistacho, bueno, estos flacos hace 2 o 3 años que ya estaban con eso en el Alquimista. Bueno, ahora han abierto un lugar especializado donde hacen distintos tragos en el Alquimista, que nació como una heladería y de a poquito también está agregando una barra de cócteles. El primero que se estamos mostrando con Belén se llama Americano. Lleva 45 milímetros de Aperol, 30 milímetros de Cinzano Blanco, una bocha de helado de Campari con naranja, es decir, que ya lo hacen. Vos podés pedir incluso en la heladería un helado de Campari con naranja, independientemente de armarte un trago, y un espumante para completar. ¿Cómo lo hacen? Mezclan el Aperol, el Cinzano y el espumante en un copón grande con hielo, le agregan la bocha de helado con Campari con naranja y lo decoran con una rodaja de naranja y ya está listo el Americano, uno de los primeros tragos que te recomienda la gente del Alquimista, una de las heladerías top de Buenos Aires, te reitero. La otra se llama Revancha, vaya a saber por qué le pusieron Revancha, lleva 45 milímetros de Malibú, 15 milímetros de vodka, mamadera, hay que tomarlo a eso, ¿eh? Una bocha y media de helado de crema americana, 8 cerezas al marrasquino, qué cosa fea. Bueno, cada uno con su gusto, como siempre decimos. 45 mililitros de Malibú, 15 mililitros, sí, dije bien, 15 mililitros de vodka, una bocha y media de helado de crema americana y 8 cerezas al marrasquino. Hay que licuar, por supuesto, en una licuadora muy fuerte todos los ingredientes hasta lograr una textura suave y cremosa y se sirve en una copa de trago largo. Se llamará Revancha porque se la ofrecerás a tu peor enemigo, no lo sé. Vamos al otro, que es Scott & Berna, que es el que más me gustó, al menos a mí, de leerlo y de investigar qué se podía hacer con helados. Lleva 50 centímetros de un whisky lo más añejado posible, una pizca de té matcha deshidratado, 2 partes de agua de coco, 15 mililitros de almíbar elaborado con la cáscara también de una manzana verde, 20 mililitros de jugo de limón, un sorbet de limón, ginger beer para completar. El problema es que cada vez se consiguen menos ginger beer, pero bueno, ahí está, 50 mililitros de el whisky más añejo que consigas, una pizca de té matcha deshidratado. Ya hemos hablado aquí que el té se usa mucho en los tragos, nosotros no estamos acostumbrados a poder mezclar una bebida con algún té. 2 partes de agua de coco, 15 mililitros de almíbar elaborado con cáscara de naranja verde, 20 mililitros de jugo de limón, un sorbet de limón y ginger beer para completar. En una coctelera, en esas de cóctel,
se colocan todos los ingredientes, salvo el helado del gingerbread que va al final, con abundante hielo. Se cola en una copa de estilo tulipa, se le agrega el gingerbread bien frío y después el sorbet de limón y se decora incluso con una cucharita de helado. El Scott Inverna es uno de los tragos que más piden en El Alquimista. Si vas por Buenos Aires, averigua dónde está esa heladería porque es la heladería de moda. Y el último es el más conocido, pero es una variante del Lemon Jam porque ellos lo hacen con champán y helado de maracuyá. Lleva champán frío extra brut, una botella, helado de maracuyá, un cuarto kilo, una naranja cortadita en 6 rodajas para decorar y azúcar para también decorar el vaso. La preparación es muy simple, hay que humedecer con agua las copas y pasarla por el azúcar, colocar una rodaja de naranja en cada copa, preparar en una jarra el helado, medio litro de champán, eso es lo que quise decir, medio litro de champán, batir enérgicamente hasta que el helado se empiece a derretir, servir las copas por la mitad con la preparación obtenida con eso y después se termina con lo que resta de la mitad de la botella de champán. Así que ahí hay 4 variedades de tragos que se hacen con helados y que podés conseguir, reitero, en El Alquimista, la heladería de moda de Buenos Aires por estos días. Los tragos, el americano, recordá, el revancha, el Scott Inverna y el cóctel de champán con helado de maracuyá. Vaya uno a saber qué cosa más inventarán en los próximos tiempos, no solo en la heladería El Alquimista, porque estas cosas se van copiando uno a uno y siempre sale alguno más a ofrecerte alguna cosa para disfrutar. Nosotros ahora tenemos un momento muy especial. Te vamos a ofrecer lugares lindísimos para visitar en nuestra provincia de Salta. Un sorbo de magia empieza aquí, maridajes perfectos, un mundo sutil. En cada copa un sueño febril. Soñar, viajar, soñar. Una ventana a aquellos lugares que aún te quedan por conocer. Viajar, soñar, viajar. Paisajes que quieren quedarse para siempre en tus retinas. Viajar, soñar, la montaña o el mar. Viajar, soñar, viajar, las grandes ciudades o aquel pueblito perdido en el tiempo. Viajar, soñar, viajar. Lo que te proponemos es un viaje de ensueños porque si nos estás viendo, estamos aquí en el Stream del Norte. Si nos estás escuchando, estamos en el Norte Radio. Esto no es un sábado más, cada sábado de 10 a 12. Y te vamos a proponer que conozcamos un poco más de nuestra hermosa provincia de Salta, pero no vamos a caer en los lugares comunes como es la bonita y colonial Salta capital o, por ejemplo, los valles calchaquíes, Cafayate, Cachi, donde encontramos además excelentes viñedos. Nos vamos a ir primero a Cabra Corral. Cabra Corral es una amplia explanada que hay en la zona salteña donde uno puede, de alguna manera, lograr hacer distintas actividades para disfrutar como jumping, tirolesa desde el puente, paseos en distintos tipos de embarcaciones y también llegar a algunas islas. A islas sí, porque tiene que ver con un dique. Por más que estemos en Salta, muchas veces no se conoce y ver una foto de Salta donde haya motos de aguas y canotaje o esquí acuático suena raro, pero sí pasa porque ahí está
el dique de Cabra Corral. También son imperdibles los paseos y las pescas en catamaranes y por supuesto la pesca desde el puente del dique de Cabra Corral, una actividad de alta demanda que convoca a pescadores no solo de los alrededores, sino también de otras provincias para disfrutar de la especie que más sale allí en el dique Cabra Corral, que es el pejerrey. También en esa zona se hace la procesión lacustre de la Virgen de Itatí, como aquí hacemos la procesión marítima de San Nicolás de Bari. Bueno, ellos también tienen devoción, no solamente en Corrientes, en Salta también se hacen devociones a la Virgen de Itatí. Es imperdible la emotiva y pintoresca procesión náutica en honor a la Virgen de Itatí, la patrona de los navegantes, acompañados por la banda de música de la policía salteña y los rezos de los fieles. La singular procesión se convirtió a lo largo de los últimos 20 años en un acontecimiento que congrega a cientos de turistas que de a poquito se fueron enterando por los mismos salteños que había en Salta, precisamente en el dique Cabra Corral, una manera más de poder venerar a la Virgen de Itatí. La Virgen es subida en un catamarán y seguida posteriormente por numerosas embarcaciones particulares y oficiales. El traslado lacustre es gratuito en los catamaranes y generalmente los mismos salen desde los puertos del Préstamo y Conea, que están dentro del mismo dique de Cabra Corral. Y ahí pegadito al dique, porque se forma junto con el dique, está la bahía de Ablome, que es un entorno paradisíaco en el sector sur de la presa. Existe una milenaria caverna donde encuentran un montón de lugares donde van a ver arte rupestre. Estas manifestaciones están incluso puestas también al aire libre, porque cuando se dinamitó parte de esa zona para armar el dique, quedaron expuestas de las cavernas al aire libre y fueron dejadas por suerte como un hallazgo arqueológico y nadie se las robó ni tampoco nadie las tiró y se deshizo de ellas. Fueron declaradas bien histórico y artístico del patrimonio cultural de la nación, y es de destacar la conservación de los colores de las figuras representadas por las culturas calchaquíes y amazónicas, porque es una zona donde no solamente predominaba la cultura calchaquí, sino que aparentemente llegaba mucho de la Amazonia, lo que es la Amazonia boliviana, no la Amazonia del Brasil, que está mucho más al norte. Durante todo el año se puede visitar la bahía de Ablome. Es de destacar que esas coloraciones están representando mucho de lo que fue nuestra historia y mucho de lo que nosotros desconocemos. Se destacan los contrastes de los blancos, los rojos y negros, que están hechos con tinturas naturales hace miles de años quizás, y nosotros desconocíamos todas esas cosas que se pueden hacer allí en el dique Cabra Corral, en nuestra provincia de Salta. No solamente deportes náuticos, sino también, si profesas la religión católica, estar en la procesión lacustre de la Virgen de Itatí o irte hasta la bahía de Ablome para encontrarte, ya sea en las cavernas o en el mismo sitio donde está la bahía, los restos de culturas rupestres, donde hay unas pinturas de miles de años que son dignas de conocer. Y ahora nos vamos a un lugar que todo el mundo conoce, o mejor dicho, a una actividad que todo el mundo conoce en Salta, que es el famoso tren de las nubes. El tren abre el cielo a sus pasajeros y transmite en la inmensidad del paisaje un sinfín de sensaciones, asombro y quietud, colores en contraste y, por supuesto, la experiencia de un ícono nacional único donde la magia alcanza ni más ni menos casi los 4.250 metros de altura sobre el nivel del mar en la región pura de la Puna salteña. Pero guardia que no es para todos, porque, por suerte, no lo sabía yo, pero bueno, investigando un poquitito para comentarles esto, por suerte el tren siempre lleva, además de los conductores que tienen que estar y de los guardas y del servicio de comidas que tienen, siempre llevan un médico a bordo, porque parece que algunos se le animan a ir al tren de las nubes y a subir a esos 4.250 metros sobre el nivel del mar, y no es que no se le aguanten, sino que su cuerpo resiste o no resiste, mejor dicho, porque digamos, iba a decir que se resiste a esa altura. Bueno, no resiste estar en esa altura, y hay desde problemas de presión hasta desmayos, de manera que cada tren que sale en el tren de las nubes lleva un médico a bordo. Es una experiencia que combina trayectos por ruta y por ferrocarril, donde se puede disfrutar de los paisajes y la cultura andina, y al mismo tiempo se beneficia
el desarrollo local y turístico de las regiones de la Quebrada del Toro y La Puna. Este recorrido tiene como atractivo exclusivo el ascenso en tren desde San Antonio de los Cobres hasta el famoso viaducto La Polvadrilla. Yo realmente no conozco La Polvadrilla, sí conozco San Antonio de los Cobres y es un lugar realmente increíble. Todavía me queda por conocer lo que es el tren de las nubes, pero realmente es una experiencia que todo el mundo dice vale la pena conocer. Es un viaje único, reitero, que combina dos tramos, porque primero hay que ir por la Ruta 51 con paradas que invitan a la fotografía en puntos panorámicos para luego embarcarse en la mágica experiencia del tren de las nubes. No solo se conjugan paisajes y sensaciones, sino también relatos y experiencias que llevan a revivir la epopeya de la construcción que se hizo allá por el año 1920, impulsada por el ingeniero Richard Maury, que es el alma mater del proyecto. El recorrido permite también conocer pueblitos detenidos en el tiempo y conocer las artesanías y además comer las exquisiteces salteñas que venden en cada parada, porque lo interesante es que el tren para de vez en cuando en algunos puestos o en algunos pueblos para que la gente pueda comer o pueda comprar lo que los lugareños ofrecen. Así que imperdible Salta, imperdible de conocer el dique Cabra Corral, no sé lo que escuchaste, dije dique Cabra Corral, y además darte una vueltita, primero en auto por la Ruta 51 y después subirte al tren de las nubes y llegar a los 4.250 metros de altura. Si te animás a mirar para abajo, sos mi héroe. Ahora, momento de una nueva tanda aquí en esto que es No es un sábado más. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. ¡Qué confusión! No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Yo canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Sabio y Pellegrini, San Nicolás. Cada día hay algo nuevo por contar. La ciudad despierta y quiere escuchar. Casi un siglo acompañando tu mirar, con noticias que te invitan a pensar. Y ahora el futuro llegó con un stream que brilló. La pantalla se prende y suena la voz. Ahora el diario Norte siempre cerca de vos, informando y latiendo con fuerza y con voz. En el diario y en streaming la historia está aquí. San Nicolás vibra, lo vivimos así. De la tinta al vivo todo se transformó. La noticia se comparte, el aire se encendió. Programas que te atrapan con humor y emoción. El stream del norte es tu nueva conexión. De ahora el futuro llegó con un stream que brilló. La pantalla se prende y suena la voz. Ahora el diario Norte siempre cerca de vos, informando y latiendo con fuerza y con voz. En el diario y el streaming la historia está aquí. San Nicolás vibra, lo vivimos así. Desde el ayer hasta el hoy, contando todo lo que sos. Diario El Norte y su stream, tu lugar para seguir. Con el diario El Norte siempre cerca de vos, con el stream que conecta tu mundo mejor. Casi un siglo de historias que laten aquí. San Nicolás canta y lo vive en ti.
transformó. Imagina un postre cremoso, dulce y delicioso. Eso es un postre Balcarce. ¡Qué confusión! No busques más. En Vinoteca Baco tenemos los postres Balcarce. Stringimi forte. La tradición del auténtico sabor marplatense para disfrutarlo todo el año. Io canto al ritmo. Vinoteca Baco, Avenida Savio y Pellegrini, San Nicolás. Tenemos una canción preferida que aunque sea bien reconocida, para mí será siempre solo mía. Una canción que nunca me avergüenzo de cantarla y cantarla con todo el alma, porque se está. Sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken a lot of chances before, and I ain't gonna take any more. Believe me, sun in your eyes, this part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let fire rush to your head. I heard this accusation before, and I don't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes makes all of lies worth believing. I am the eye in the sky, waiting for you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can read your mind, and I don't need to know anymore to show you. Don't leave false illusion behind. Don't cry, I'm changing my mind. So find another fool like before, 'cause I don't gonna leave anymore. Believing some of the lies may of the life worth living. I am the eye in the sky, waiting for you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that
El señor se llama Tadeo Sverlov y acaba de hacer su canción preferida. ¿Por qué Ojo en el cielo del gran Alan Parsons, señor, es su canción preferida? Uy, es una de mis canciones preferidas, porque viste que uno no tiene una, es muy difícil una sola, porque reúne para mí todo lo que tiene que tener una gran canción. Es decir, la haces en cualquier instrumento y va a sonar bien, porque este tema le puedes hacer un cover en básicamente cualquier instrumento que va a quedar hermoso, que es un punto fundamental, ¿no? Que una canción sea interpretable de todos los modos posibles y siga siendo linda. Después, tengo que decirte la verdad, Alan Parsons me cae un fenómeno, porque era ingeniero de audio y tiene un solo hit, entonces yo lo quiero un montonazo y esta es esa canción. Y después la letra está buena, porque habla de una gran... como que está interpretable de un montón de maneras. Totalmente. ¿No? Totalmente. Se lo vamos a dedicar, ojalá que nos esté viendo o nos esté escuchando a nuestro amigo Marcos Niro, que es un fan número 1 y 1000 de Alan Parsons, siempre estuvo. Nos vamos a ir con un toquecito de una canción o de otra canción que Tadeo quiera elegir un cachito. Nos vamos a ir, le agradecemos un montón a Belén Nardoni en la dirección de cámaras, al señor Leo Guerra a cargo de todo el tema del sonido, la producción integral de Judith Coronel y Tadeo Sverlov despidiéndose junto a nosotros aquí en esto que no es un sábado más por el Norte Stream y el Norte Radio. Mi nombre es Juan Carlos Bresci. Los invito a que el próximo sábado volvamos a estar juntos para compartir buenas recomendaciones y buena música como esta. Porque no me acuerdo. Sunrise doesn't last all morning. A cloud doesn't last all day. Seems my love is up and left you with no warning. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. All things must pass away. No hay un sábado más que te aseguro. Es un sábado más, esto te lo aseguro. No es un sábado más, esto que lo aseguro. Es un sábado más, por el Norte Stream y por el Norte Radio. Es un sábado más aquí en este horario. Sábados desde las 10 al mediodía, donde arranca el fin de semana.